You might not be a tech genius, but you want your business to crush it, and you need a website now. Thankfully, Bluehost makes it easy. Customized, optimized, and monetized. Everything exactly how you want with AI. Your site can be up within minutes. You really won't believe it. Plus, Bluehost keeps you protected 24/7. No more worrying about hackers. Just relax and focus on your customers. So whatever your hustle may be, secure your online presence in 2025 with Bluehost. Head to bluehost.com to start now. El mundo es otro. Un reino vive en el entorno. Universo heterogéneo. Enigma que tal vez entrañe la cifra que nos define. Una hoja, un fragmento de plástico, una olla, un charco. Son nuestra pobreza y también nuestra riqueza. Seres que cohabitan en nuestra circunstancia y que de alguna manera nos expresan. El resto es música, cuerpo, instante suspendido, con los ojos en lo otro, es decir, poema. Con nosotros en este programa 71 de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com nos damos el pequeño gusto, el placer de tener a Alfonsina Clarias. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, estábamos hablando ahí un poquito fuera de aire de todo esto, de los poemas, de la poesía. Y a mí me gustaría saber qué te motivó a publicar, a escribir, a que esté presente la literatura en vos. ¿Qué me motivó a publicar? Es distinto que qué me motivó a escribir. Yo creo que escribo desde que aprendí. Nunca más pude dejar de escribir. Creo que escribo desde siempre, desde que tengo memoria. A publicar la necesidad del otro, de que hubiera un otro, además de la poesía, que también es un otro. Creo que lo que te motiva es todo, como dicen eso que acabo de leer, suspender los ojos en lo otro y saber que hay algo más allá de eso que estás viendo. Entonces, me parece que la poesía es un camino de búsqueda de eso que percibís, pero no alcanzás a ver o a decir del todo. Me motivó a publicar la fe que me tuvo otro. Cuando otro te tiene fe, entonces decís, bueno, y a lo mejor, sí, puede ser. La fe de los más cercanos, de la familia, de mi marido, que me dijo, ¿y por qué no? Vos tenés que escribir, eso es lo que tenés que hacer, eso es lo que sos. Tuve que vencer el nombre, ganarle al nombre, porque el nombre fue una traba, habiendo otra Alfonsina que ya había dicho tanto, que ya había dicho todo. Y bueno, desde que empecé ya creo que no paré. Escribo todo el tiempo, a toda hora, cuando puedo, cuando no puedo también. Y tengo la suerte de que surja un editor al que le interese. Para publicar necesitas otros que se vayan sumando, que te digan, sí, me gusta, lo hacemos. Entonces ya con ese voto de confianza el libro sale. ¿Y qué autores estuvieron presentes y tal vez hasta hoy siguen? Si hay alguno que has descartado en el camino, por el motivo que fuere, si hay. Supongo que todo. Yo estudié letras, así que eso me dio un amplio conocimiento. Me enamoré de la carrera, me enamoré de todo lo que leía. Uh-huh. Los autores de Córdoba, no te los quiero nombrar porque son casi todos y muchísimos, y a todos tengo algo que agradecerles. Autores que están como citas en mis libros, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, Jorge Luis Borges, creo que nos ha marcado a todos. Bueno, muchísimos. Uno de mis libros, Ecos del Fuego, está formado por poemas que hablan de algún libro que yo leí y me impactó. Entonces, es una especie de monólogo interior o de diálogo con ese libro o con ese personaje. Nombrarte autores es casi imposible porque de todo. Y por suerte tengo pésima memoria y eso me permite escribir. Si yo me acordara de lo que he leído, no escribiría. Alguien lo dijo mejor siempre. Olga Orozco, por ejemplo. Prefiero olvidarme para poder escribir, para poder crear. Sí.
de todos modos creo que uno lo interioriza y lo hace propio y lo hace carne, no creo que se lo olvida. De hecho, a veces siento que repito cosas que ya dijo otro. Me gustó muchísimo esa frase de prefiero olvidarme para poder crear. Qué importante, ¿no? Clave de alguna manera, porque seguramente algunos, no creo que todos los autores, porque cada uno tiene sus métodos y sus formas, pero debe existir así esa... lo debes compartir con otros autores, esto de olvidarse para crear, para sentir las cosas tuyas, que por ejemplo cuando vino tu marido y te dijo ¿y por qué no? Y te animaste llegar y publicarlo y sentir lo tuyo, y me imagino por ejemplo el día que lo agarraste y tuviste el libro en tu mano y dijiste, mira, acabo de publicar un libro. Me imagino que haber sido cuando lo muy publicás sentís que ya no es tuyo, y eso es un alivio. Creo que es uno de los motivos por los que uno publica. Escribe para sacárselo de la cabeza y para empezar con otra cosa. Se cierra un ciclo y de hecho el lenguaje del libro que sigue es totalmente diferente. Y cuando lo publico, ya está, no es más mío. Y si aparece alguien que repite algo de lo que está ahí o que escribe algo parecido como ha pasado, me da mucho placer eso, mucha alegría, porque sé que eso ya no es mío, eso fue de todo, voló, cambió de rumbo. Qué bueno eso, qué bueno que también lo sientas así, el compartir de una manera plena, ¿no? ¿Sabés qué? Creo que no es tuyo desde que nace. La poesía se da a través de uno, pero no es de uno, es de todos. No sé de dónde sale, de dónde brota. Recién vos me decías, ¿hay algo que te inspire o de dónde? No sé. De todo lo que te pongas a mirar, 2 segundos. Con eso a veces es suficiente. Lo que está alrededor y lo que está adentro. Yo no me he ido muy lejos nunca. Y si me voy, siempre estoy pensando en volver. Me gusta tener un lugar mío a donde volver. O a veces me lo llevo conmigo también al lugar. Sale de todos lados. No sabría decirte de dónde brota la poesía. Creo que está en todo. Que simplemente se transparenta en algún momento en algo y bueno, hay que escribirlo. Quisiera escuchar algún otro poema el que quieras ir leyendo. Te voy a leer el primero del primer libro. Yo ya me había distanciado mucho de este libro, que se llama Desvaríos. Le puse ese título porque no quería que nada me sujetara a la lógica o a las altas pretensiones. Fue mi primer libro y yo quería que la libertad y la pureza fuera lo que tuviera como mérito, si es que tiene alguno. Y ahora cuando volví a revisar, encontré cosas con las que todavía me identifico. La magia, como la vida sustancia, de naipes y palomas, y una capa, un crepúsculo de rosas en la espalda, despliegue de imposibles, y siempre las palabras, los conjuros, el abismo. Estos ojos provisorios para atestiguar las manos, alas que aniquilan el peso de la nada. Y la evidencia, realidad no es esto que palpamos. Morir es lo de menos. Estar aquí siendo, sabiendo que no siempre la magia nos recuerda. Eso que te decía recién, ¿no? De la realidad. Realidad no es esto que palpamos. Esa es una de las pocas certezas que tengo. Yo creo que con el tiempo y la escritura, más que certezas, tengo preguntas. De hecho, el último libro está plagado de preguntas. Pero sí tengo esa certeza de que realidad no es lo que palpamos. Es otra cosa y hay que buscarla, está más allá. O quizás esa es una, pero no la única realidad. ¿La poesía entonces es una pregunta de alguna manera? ¿Lo ves así? Sí, es una búsqueda. Una de las tantas, ¿no? Por lo que me estás planteando. Sí, y yo creo que es un camino que tiene vuelta. Y por eso yo me animé a escribir poesía, porque es una ida y una vuelta.
yo puedo volver al lugar en el que a veces tengo que estar, que no es la poesía. Sí, la poesía para mí es una pregunta. Es una pregunta y quizás no tenga respuesta. A lo mejor es una pregunta retórica. Te leo un poema de los últimos. Todavía no han sido publicados. Se van a publicar ahora y a presentar dentro de poquito. Pertenece a un libro que se llama El Jardín de los Mendigos. Yo creo que la poesía es para los humildes, no para los soberbios. Es para los buscadores, para los que sueñan, para los que buscan aún dormidos, despiertos o dormidos. Poesía. Urdimbre de noches tibias, puerta secreta, albergue del deseo. Estación ajena al tiempo, huella evanescente, desnudez que abriga. Siesta de los amantes, caricia que hace arder lo mutilado. Alfonsina Claría aquí con nosotros en Restos Diurnos, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya seguimos. Restos Diurnos, tercera temporada. Estábamos en un jardín, cerca del fuego. Algunos velaban, otros dormían. Todos buscábamos, por distintas sendas, lo mismo. Al arrullo de las frondas, yo escribía, con trozos de cristal sobre la tierra. Rasgaba la opacidad, sepultaba residuos y reliquias. Estábamos en un jardín, cerca del fuego. No había pájaros que no fueran palabras. Alfonsina Claría, aquí en Restos Diurnos, en www.radiolif.com, hasta dentro de un ratito nada más, compartiendo todos sus poemas y hablando un poco de poesía también. Nuevamente gracias por estar acá. Y bueno, estabas leyendo ahora un poema también inédito, ¿no? Sí, un poema inédito. Este libro está inspirado en la búsqueda de la felicidad, supongo, y del amor. Ese es otro tema que inspira mucho también, el amor. La mayoría de las preguntas que hay en ese libro surgen de eso, de preguntarse qué es el amor, qué es el deseo, qué relaciones se pueden establecer con el otro, qué es un diálogo, qué es una conversación. Siempre las preguntas, sobre todo con esto que me habías contado, que ha surgido más al último tiempo, ¿no? Vas mutando de alguna manera las temáticas, de acuerdo también a lo que, como me dijiste, no porque sí, porque te pusiste a hacerlo de manera metódica, sino porque surge. Sí, no hay método. Las temáticas de los libros, hay uno que se llama mudanzas, por ejemplo, y es esto que vos decís, yo me tenía que cambiar de casa, y el libro habla un poco de eso, pero habla de toda la metamorfosis que produjo en mí ese cambio, de todo lo que yo no me podía llevar en canastos y tenía que dejar en esa casa. La forma en que entraba la luz, los perfumes, los aromas que había en esa casa, alegrías y tristezas compartidas, la infancia de mis hijos, los primeros pasos. Ese libro se inspiró en ese cambio, en ese movimiento interior que acompañó a un movimiento exterior, que fuertísimo, era la necesidad de irse. 13 años habíamos vivido en esa casa. Otro libro, por ejemplo, Pájaros en la casa, como toda ceniza es alarido, algún golpe fuerte, alguna situación de angustia, que yo quise que mutara en otra cosa. Entonces, buscar la luz desde esa opacidad. Ahora estoy escribiendo varios libros más, uno de ellos se llama Mientras me diluyo, que tiene que ver también con una situación de dolor, pero la poesía lo transforma en otra cosa. Sale distinto. Lo lleva a al lugar de la esperanza, me parece. Y este otro, del que te hablaba, El Jardín de los Mendigos, creo que está más inspirado en el camino, en el pedir al otro lo que a mí me falta, en esas migajas, en esos destellos que a veces te da el trato con el otro.
Me habías contado hace un ratito que hay próximo a publicarse un libro nuevo. ¿Cuándo va a ser? Se va a presentar en octubre, en el Museo Genaro Pérez, el 12 de octubre, a las 19 horas. Y lo va a hacer al libro Gonzalo Vaca Narvaja. Se va a presentar junto con otro libro, que es el de Carlos Garro, que es un libro sobre el amor también, cuenta una historia de amor. Entonces se le ocurrió a él que lo presentáramos juntos. Y a mí me pareció que sí, que era una doble celebración. Además de un honor para mí porque es un gran poeta de Córdoba. Eso va a ser el 12 de octubre a las 19 horas en el Museo Genaro Pérez. Así que el que quiera llegarse... Estamos todos invitados entonces. Por supuesto. Alfonsina Clariá, muchas gracias por haber venido a Restos Diurnos. Como habíamos hablado, este momento, este pequeño cierre de bloque final ya del programa es tuyo, con los poemas que quieras. Bueno, gracias a vos por darle un espacio a la poesía, que yo creo que está en todos lados, pero a veces no encuentra muchos espacios donde hacerse visible. Sigo leyéndote de lo inédito. ¿Por qué se atraen las criaturas? ¿Por qué nos seduce la senda transversal o paralela a la elegida? ¿Elegimos? ¿Y por qué no todo? ¿Por qué nos niega el agua la magnitud del vuelo? ¿Por qué nos priva lo sublime de lo subterráneo, el vértigo del equilibrio? ¿Por qué nos deja la cueva vírgenes de intemperie? ¿Por qué me trae el viento otra vez ante tu puerta? Quiero ser tierra, aire, latir en vos. Quiero ser el agua que unge tu cuerpo, la cueva que templa tu desamparo. Dame la tempestad, la quietud y el vértigo de sumergirme entre tus brazos mundanos. Quiero ser carne, hueso incendiado, ceniza tuya, llaga que se vuelve pájaro y asciende hasta tocar el fondo, donde se desgarra y gime el cielo oculto en el más íntimo infierno. ¿Qué es el deseo sino caos, pulsión, presencia sostenida en persistente ausencia? Aullar ciega en la espesura de la sombra. Con solo acariciarlos se abren candados. Un gemido devela lo fugaz del cuerpo que bebe enfebrecido el agua de otra frontera. Todo deja de ser y empieza a ser lo que no era, o solamente música, delirio, juego, principio de una travesía por los cuerpos, madriguera de la sed. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly.